Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapat y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre todas las pequeñas acciones cotidianas que ejercemos todos los días como líderes, incluso sin darnos cuenta. Estas acciones son una forma silenciosa de influir y de transformar desde lo simple, es decir, desde lo humano. A veces creemos que el liderazgo se demuestra únicamente en los grandes discursos, en las decisiones importantes o en esos momentos en que todo el equipo te mira esperando una respuesta. Sin embargo, la verdadera influencia se ejerce mucho antes y mucho más cerca, en la manera en que saludas, en cómo escuchas, en el tono con el que das una indicación o en el tiempo que te tomas para agradecer a las personas. El microliderazgo nos recuerda que la cultura no se impone, se contagia. Y ese contagio comienza contigo, con tus hábitos, con tu presencia y con tu forma de estar en el mundo. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos exploraremos cómo esas pequeñas decisiones del día a día pueden generar grandes cambios en tu equipo, en tu entorno y sobre todo en ti. Y antes de comenzar, te invito a seguirnos en la plataforma donde escuchas tus podcasts para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios semanales y a recomendar también ideas sobre liderazgo a tus colegas o amigos, personas que como tú buscan crecer y liderar con más conciencia, propósito y humanidad. Y bueno, regresando al tema, durante años se nos vendió una idea equivocada de liderazgo. Nos dijeron que liderar era estar arriba, que mientras más alto llegabas, más respeto inspirabas, y que la distancia pues era una forma más de autoridad. Crecimos viendo modelos de líderes que estaban encerrados en oficinas, tomando decisiones detrás de puertas cerradas, rodeados de títulos, de formalidades y de un aire casi sagrado. Muchos terminaron creyendo que el liderazgo se medía en metros. Cuanto más lejanos estuviéramos del equipo, más poder se tenía. Y lo curioso es que esta narrativa sigue viva. Lo vemos cada día. Una persona es promovida, cambia de piso, de oficina o de cargo y algo en él o en ella se va transformando. Ya no tiene tiempo para los cafés improvisados ni para las conversaciones casuales. Las reuniones son cada vez más formales, las agendas más apretadas, las respuestas más breves y contundentes. Todo parece indicar que crecer significa alejarse. He visto a líderes que sin mala intención comienzan a evitar las charlas cotidianas o las comidas con sus compañeros, llegando a reducir su interacción con el equipo y a reportes y a números solamente. No lo hacen por soberbia, sino por inercia, porque sienten que ya no deben involucrarse tanto, que su rol ahora es más estratégico. Y aunque esto es cierto en cierta medida, el liderazgo en realidad implica mirar el panorama general y así también implica no perder el contacto con el terreno, con lo que estamos operando en el día a día. El problema es que cuando un líder se aleja demasiado, la gente empieza a llenar el silencio con interpretaciones. Ya no le interesa lo que hacemos, solo aparece cuando algo está mal, con él o con ella ya no se puede hablar. Y en ese espacio vacío se instala la desconfianza. Es decir, lo que antes era cercanía, camaradería, compañerismo, se convierte en distancia emocional. Y lo que era respeto, pues se transforma también en miedo. Eso no es liderazgo. Eso es aislamiento con cargo. El liderazgo real no se trata de quién tiene la oficina más grande, sino de quién es capaz de mirar a las personas a los ojos y seguir viendo en ellas lo que las hace valiosas. Un verdadero líder no se eleva sobre los demás, sino que amplía su capacidad de estar presente. Comprende que la influencia no se sostiene con autoridad, sino con conexión personal, con esa conexión humana que nos une a todos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una gerente que fue ascendida después de muchos años de trabajo. Durante meses trató de demostrar que merecía el puesto, siendo más exigente, más formal, más distante. Pensaba que eso le reforzaba su credibilidad y le daba cierto aire más ejecutivo, más estratégico, más de estar en esos puestos. Pero no, un día un colaborador le dijo algo que la hizo reflexionar. Le dijo: desde que te ascendieron ya no te ríes con nosotros. Esa frase la desarmó por completo. No lo había notado, no sabía cómo en este esfuerzo por mostrarse tan profesional había dejado de mostrarse como ese ser humano que era antes. Al darse cuenta, pues cambió su manera de estar con el equipo. Volvió a escuchar, volvió a preguntar, volvió a interesarse por los demás. Y la productividad no tardó solamente en mejorar, sino más importante aún, regresó la confianza entre las personas. Y pues se descubrió a sí misma volviendo a compartir esas conversaciones y como este colaborador le dijo, también esas risas. Ese es el punto central.
natural. La cercanía no debilita el liderazgo, lo fortalece. Igualmente, la autoridad no se pierde cuando saludas con calidez o reconoces un error. Al contrario, también aumenta. Porque cuando alguien siente que puede hablarte con honestidad, que su voz te importa y que realmente va a ser tomado en cuenta, pues trabaja con un compromiso diferente, con una lealtad mucho mayor a la organización, a su puesto y también, en cierta medida, hacia ti como líder. Déjame te cuento otra anécdota. En una organización donde colaboré hace algunos años, el director general tenía un hábito muy simple. Cada viernes se sentaba en la cafetería de la empresa con un café y un cuaderno. Punto. Quien quisiera podía acercarse a platicar con él. No había cita previa ni protocolo. Y a veces llegaban operarios, a veces mandos medios, a veces no llegaba nadie porque todos estaban en su trabajo, en su día a día. Él decía, y de esto me acuerdo muy bien, el liderazgo se ejerce también escuchando sin agenda. Y ese gesto aparentemente pequeño de estar abierto, de estar disponible para quien llegase, cambió el ambiente por completo. La gente empezó a sentirse más libre, proponer nuevas ideas, hablar de los problemas y de los temas que las incomodaban sin miedo, atreviéndose así a innovar, a hacer cosas distintas. Ojo, no fue una política nueva ni un programa de transformación cultural. Fue un hombre simplemente con tiempo para escuchar al otro. Y para escucharlo sobre cualquier tema, sobre temas de trabajo, pero también sobre temas personales, para conocerlos mejor, para acercarse y estar presente en esos momentos en los cuales las personas también lo necesitaban. Y esa es la esencia del microliderazgo. Entender que el respeto no se impone, se inspira, que la autoridad no se hereda, se gana. Y por supuesto que el liderazgo no consiste en estar por encima, sino estar entre y junto con las personas, acompañándolas y estando para ellas. El mito de ese liderazgo distante se derrumba por completo cuando recordamos que las organizaciones no son estructuras nada más, son comunidades humanas. Y las comunidades de cualquier tipo necesitan cercanía, coherencia y presencia. El líder que se encierra se vuelve irrelevante, se va quedando cada vez más fuera de esa comunidad. Por el contrario, el que se acerca se vuelve imprescindible y se vuelve ese punto nodal de conexión entre todas las demás personas. Porque al final nadie recuerda al jefe que daba órdenes desde su escritorio, sino que la mayoría de nosotros recordamos a ese líder que se tomaba un momento para preguntar cómo estabas con auténtico interés. Ya platicábamos en un inicio que una creencia común es que el liderazgo se mide en grandes momentos, en esas presentaciones importantes, en las decisiones estratégicas o en esos días que todo el equipo espera tu palabra para avanzar. Y claro, esos momentos existen y son importantes, marcan hitos y generan un gran impacto, pero lo cierto es que la mayoría de las veces el liderazgo no se construye allí, se construye en lo que pasa entre todos esos momentos, en los días comunes y cotidianos, en esos gestos que parecen insignificantes y en las conversaciones que no salen en los reportes. El microliderazgo ocurre en lo cotidiano, en cómo eliges saludar por la mañana, en la manera en que respondes un correo, en si escuchas con atención o si cortas una conversación por prisa. Son cosas pequeñas, pero que juntas forman el tono emocional de una organización, porque lo cotidiano, cuando se repite una y otra vez, es lo que se vuelve cultura. He conocido líderes que creen que esas grandes decisiones son las que definen su papel, que piensan que su impacto depende del tamaño del proyecto o del presupuesto que manejan. Sin embargo, si observas de cerca, los equipos más sólidos y las culturas más humanas no nacen de decisiones espectaculares, sino de una constancia silenciosa, la coherencia entre sus líderes en las pequeñas acciones y lo que hacen todos los días. Imagina a una líder que en medio de una jornada difícil se toma un minuto para reconocer el esfuerzo del equipo. No lo hace con un correo masivo ni con un discurso, sino mirando a las personas a los ojos y diciendo: sé que ha sido una semana pesada y quiero agradecerte por sostenerla juntos. Esa frase sencilla pero sincera puede cambiar el ánimo de todos, porque el reconocimiento no solo recompensa, sino también humaniza la interacción y la realidad que estamos viviendo todos juntos. O piensa otro ejemplo, en una directora que siempre llega temprano y saluda a cada persona por nombre, a veces con una broma, a veces con una pregunta genuina. No lo hace porque esté en un manual de liderazgo, sino porque entiende que el respeto empieza con los gestos, con el tiempo, con su forma de estar con los demás. Y esto es lo que se vuelve en ejemplo. Y los demás empiezan a replicar. Las personas no solo aprenden de lo que decimos, sino de cómo nos comportamos. Ese es el verdadero valor de nuestro ejemplo. Y el microliderazgo es otra vez eso, es esa suma de pequeñas acciones y coherencias. Cuando cumples lo que prometes, cuando escuchas antes de responder, cuando das crédito en lugar de acaparar, cuando mantienes la calma en medio del caos. Cada una de esas decisiones, por mínima que parezca, comunica algo sobre quién eres. Y lo que comunicas con tus actos tiene mucho más peso que cualquier discurso. Fíjate, recordando este tema
tema me llegan muchas anécdotas. Hace algunos años, en una empresa donde también tuve el gusto de participar, el gerente de logística tenía la costumbre de comer todos los días en el comedor con su equipo. Nunca hablaba de trabajo en ese espacio. Era un momento para convivir, para conocer a las personas fuera del rol. Un día, en una sesión de trabajo, uno de sus colaboradores dijo: aquí todos sabemos que si algo sale mal, él va a dar la cara por nosotros. Y ojo, este líder no estaba presente en esa reunión. Fue una reunión a la que yo asistí y él expresaba esta confianza en él. Y esa confianza no se construyó únicamente con reuniones ni políticas, se construyó en esas comidas, en las risas compartidas, en la constancia de alguien que estaba allí presente y que podía compartir con los demás mucho más allá de proyectos, indicadores, métricas, seguimientos. Y ese es un punto importante. Las pequeñas acciones no son detalles decorativos, son la materia prima de la confianza. Un líder puede hablar todo el día de valores, pero si no los encarna con sus comportamientos diarios, pues todo se queda en palabras y pierde credibilidad. En cambio, cuando la gente ve que hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, la cultura empieza a cambiar. La confianza deja de ser un deseo y se convierte en una experiencia tangible, en algo que sentimos hacia los demás. Y aquí hay un principio sencillo pero poderoso. Lo que se repite se vuelve normal y lo que se normaliza se vuelve cultura. Si repites el reconocimiento, normalizas la gratitud. Si repites la escucha, normalizas el respeto. Si repites la empatía, normalizas la humanidad. Cada gesto es una semilla y cada semilla con el tiempo se convierte en el paisaje que nos rodea en nuestros equipos, en las áreas y en las organizaciones en su totalidad. Un ejemplo claro de esto lo viví con un líder que tenía un pequeño hábito antes de cada junta, y es que pedía a todas las personas presentes que compartieran una buena noticia personal antes de empezar. Al principio, pues el equipo lo vio primero como una broma, después como una pérdida de tiempo, después como algo repetitivo. Pero vaya, con el paso de las semanas, como se iba repitiendo cada vez esta pregunta, el pequeño espacio para una buena noticia se volvió en un momento que las personas iban esperando. Las personas comenzaron a conocerse mejor, a celebrar los logros de fuera del trabajo, a reírse juntas. Y algo allí cambió. Ya las personas no se lo tomaron a broma, sino lo tomaban como un espacio para compartir algo más profundo y personal. Y por supuesto, la colaboración mejoró, las tensiones disminuyeron y el grupo empezó a funcionar como un equipo, no solo como un conjunto de tareas. Esa es la fuerza del microliderazgo, que es mucho más útil y que no impone, sino que inspira. No exige, sino que modela. Entonces, no necesita reconocimiento externo porque su impacto es silencioso pero duradero. Esas pequeñas acciones crean un lenguaje emocional que todos compartimos y que trasciende el organigrama y la estructura. Y si lo piensas, tiene todo el sentido. Las personas no recuerdan con detalle los grandes proyectos, pero sí recuerdan cómo las hacías sentir en su día a día. Recuerdan si las tratabas con respeto, si valorabas su tiempo, si las hacías sentir vistas. Y esas memorias son las que determinan cómo se comportan cuando tú no estás presente. Y ese es uno de los grandes señales de liderazgo. No lo que pasa cuando tú estás para monitorearlo y controlarlo todo, sino lo que pasa en tu equipo justamente cuando tú no estás. Así que en la próxima vez que piensas en cómo generar un cambio, no empieces con un plan enorme. Empieza con algo pequeño pero significativo. Una conversación honesta, un reconocimiento sincero, una pausa para escuchar sin interrumpir. En apariencia no cambia el mundo, pero cambia el día de alguien. Cuando eso ocurre todos los días, el cambio se vuelve innegable. El liderazgo no está solo en esos momentos extraordinarios, está en lo que haces cuando nadie te está viendo. Y a continuación, vamos a ver cómo desarrollar ese tipo de hábitos para tener esa trascendencia sutil pero poderosa. Y antes de ello, si este tema te está haciendo pensar cómo fortalecer tu liderazgo desde lo cotidiano, te invito a dar el siguiente paso. En nuestro campus virtual de Ideas sobre Liderazgo encontrarás una serie de retos de liderazgo que son experiencias breves y prácticas diseñadas para ayudarte a desarrollar hábitos que transforman la manera en que lideras. Cada reto dura solo 5 días y requiere de 15 minutos cada día para que puedas aplicarlo fácilmente en tu rutina sin importar tu ritmo de trabajo. Encontrarás allí temas como el arte de delegar, cómo decidir mejor, cómo lograr mayor influencia e impacto y muchos temas más. Todos ellos enfocados en ayudarte a crecer con intención y construir equipos más conscientes, productivos y humanos. Así que si quieres seguir aprendiendo, entra a campus.ideasobreliderazgo.com, elige el reto que más conecte contigo, comienza hoy mismo a fortalecer tu liderazgo un reto a la vez.
De vuelta al tema. Estar presente parece algo obvio, pero la realidad es que es una de las cosas más difíciles de lograr en el liderazgo. Vivimos en un entorno que nos empuja constantemente hacia adelante. La próxima junta, el próximo correo, el próximo resultado. Y sin darnos cuenta, el ahora se vuelve solamente un lugar de paso, no un lugar de encuentro con los demás. Liderar con presencia significa exactamente lo contrario. Detenerte, mirar con atención y elegir estar allí completa y conscientemente con la persona o el equipo frente a ti. Hay líderes que están físicamente en todas partes, pero emocional y cognitivamente hablando, están en cualquier otro lado. La ausencia no siempre se nota en la silla vacía, a veces se nota en la mirada perdida, en estar viendo el teléfono, en estar viendo el reloj, y el equipo por supuesto que lo percibe. La gente sabe cuándo la estás escuchando y cuándo solo estás esperando a que termine para tú hablar. En cambio, un líder presente no se esconde detrás de la prisa, deja claro que ese momento nada es más importante que la persona con la que conversa. Esa actitud tan simple y tan rara tiene un poder enorme. Tener esa presencia es en cierta forma entrenar la mente para volver al aquí y a la hora. Significa escuchar antes de reaccionar, entender antes de decidir, reconocer antes de exigir. Y eso requiere hábitos conscientes, no grandes transformaciones, sino una vez más, micro decisiones, micro hábitos cotidianos que te devuelven al presente. Uno de esos hábitos es aprender a observar antes de actuar. En momentos de grandes tensiones o conflictos, la reacción inmediata suele ser defenderse o imponer una solución. Cuando, por el contrario, te das unos segundos para observar lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro de ti, todo cambia. Esa pausa, por más breve que sea, te permite responder con intención y no solo con impulso. Es ese instante en el que el liderazgo pasa del automático a lo consciente. He conocido líderes que al practicarlo transforman discusiones en aprendizajes reales y profundos y los errores en oportunidades de diálogo. Otro hábito más es darle nombre a lo que sí funciona. En muchas organizaciones el reconocimiento parece reservado para esos resultados extraordinarios, cuando en realidad la motivación se construye otra vez en esos pequeños avances. Así que nombrar lo positivo no significa ser ingenuo, sino tener la mirada entrenada para ver el progreso por más pequeño que sea. Esas grandes, pequeñas victorias de las cuales ya hemos hablado en el pasado. Cuando reconoces un esfuerzo, una mejora o una actitud valiosa, estás reforzando una conducta deseada y al mismo tiempo fortaleciendo la relación con las personas. En cambio, cuando solo hablas para corregir, pues la gente termina relacionando tu presencia con tensión. Ser un líder consciente implica elegir qué energía y qué emoción dejas a tu paso. Una que eleva, que inspira, que hace que las personas se sientan motivadas, o una que desgasta, que genera estrés, preocupación. También está el hábito de cerrar el día con gratitud. Parece algo menor, por supuesto, pero es profundamente transformador. Antes de terminar la jornada, haz una pequeña pausa y pregúntate, ¿qué salió bien hoy? ¿A quién tengo que agradecer? ¿Qué aprendí? Ese pequeño ejercicio te permite cerrar ciclos con una sensación de suficiencia, de logro, en lugar de quedarte atrapado en la lista infinita de pendientes. Un líder que vive desde esa gratitud no necesita fingir entusiasmo, lo transmite naturalmente. La gratitud vuelve la mirada más amable y la voz más paciente, y el equipo lo nota también. Y en un entorno de trabajo, esas cualidades valen oro y realmente pocas personas las aprovechan. Ser un líder presente no significa estar disponible las 24 horas, ni mucho menos renunciar a tus propios límites. Al contrario, implica conocerlos y comunicarlos con respeto. Significa cuidar de ti con la misma responsabilidad con la que cuidas de tu equipo. Porque el bienestar no es un lujo personal, es una condición de liderazgo. Un líder agotado termina transmitiendo cansancio, mientras que un líder equilibrado transmite claridad. Y cada uno de estos hábitos, observar, reconocer, agradecer, escuchar, es una forma de liderazgo consciente que puedes llevar a cabo en esta cotidianidad, en tu día a día. Ninguno de ellos requiere ejercer una nueva política, ni presupuesto, ni aprobación de ningún comité. Solo requieren voluntad, pero lo que generan es enorme. Cuando practicas la presencia, tu entorno cambia. La gente empieza a respirar distinto, las conversaciones fluyen mejor, incluso los conflictos se resuelven con menos desgaste. Y poco a poco, el equipo aprende a hacer lo mismo entre ellos. Estar presente es un acto de respeto. Es decirle al otro, te valoro, te veo,
te escucho. Y en un mundo donde todo compite por nuestra atención, ofrecerla de verdad se ha vuelto en un gran regalo. Y para ello necesitas elegir conscientemente quién quieres ser en cada interacción, qué tipo de energía dejas en cada conversación y qué emoción empiezas a replicar en esa forma de estar con los demás. Porque al final el liderazgo no se trata de lo que logras, sino de lo que provocas. Y por supuesto, lo que provocas en las personas es liderazgo en acción. Es cuando eliges conscientemente ser la excepción positiva en un entorno que espera más de lo mismo o lo mínimo indispensable para poder tener una relación cordial de trabajo. Cuando tú decides actuar desde tus valores, aunque nadie más lo haga todavía. Con el tiempo, esa coherencia empieza a tener un efecto contagioso. Las personas observan, imitan y amplifican. Y así se construye una cultura viva. También hay algo importante que no siempre se dice. El microliderazgo no solo transforma hacia afuera, también protege hacia adentro. Sobre todo en tiempos de incertidumbre, cuando la presión o la velocidad amenazan con deshumanizar los espacios, son esos pequeños actos de conciencia los que sostienen la cordura colectiva. Un gracias a tiempo, una conversación honesta, un reconocimiento sincero, son recordatorios de que seguimos siendo personas y no piezas de un engranaje o números en una lista infinita de personas o de recursos que estamos ahí en una organización. En ese sentido, el microliderazgo es un antídoto contra la indiferencia. A veces escucho a líderes decir, es que la cultura de la empresa es muy rígida, aquí las cosas no cambian, son así y punto, se acabó. Y mi respuesta siempre es la misma. Empieza con lo que sí puedes cambiar. Empieza con cómo hablas, cómo saludas, cómo escuchas. Empieza por mostrar la cultura que quieres ver, porque cada organización es en el fondo una red de interacciones humanas y cada interacción es una posibilidad de transformación. Y bueno, con esto podemos cerrar el episodio del día de hoy, en el que hablamos de microliderazgo, esa forma silenciosa pero poderosa de influir en los demás a través de lo cotidiano. Hoy vimos cómo el mito del liderazgo distante nos ha hecho creer que crecer es alejarse, cuando en realidad liderar es acercarse mucho más, saber cómo las pequeñas acciones construyen una cultura mucho más que cualquier otro manual, y cómo la presencia consciente convierte cada interacción en una oportunidad de confianza, de respeto y aprendizaje. El liderazgo, recuérdalo, no vive en esos grandes gestos, sino en las pequeñas coherencias, en cómo eliges estar con los demás, en lo que haces cuando nadie te observa, en cómo te cuidas para poder cuidar a los demás. Por eso mi invitación es simple. Esta semana elige una pequeña acción que puedas repetir cada día para fortalecer tu entorno. Tal vez sea escuchar con más atención, agradecer o simplemente mirar a las personas a los ojos cuando hablas con ellas. Hazlo de forma constante y observa el cambio. El microliderazgo comienza contigo, pero no termina en ti. Así que por favor comparte tus experiencias o aprendizajes de este episodio en los comentarios de la plataforma en donde nos escuches o en las redes sociales con el hashtag Ideas sobre Liderazgo. Me encantará leerte y seguir la conversación contigo. Y no te olvides de explorar nuestro catálogo de retos de liderazgo en nuestro campus virtual para que en 5 días, dedicando tan solo 15 minutos, puedas integrar herramientas y prácticas específicas para fortalecer tus habilidades y lograr mejores resultados. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo y esperemos mejor voz. Hasta luego. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.